solsticio trido pascual, es decir, 3 días donde recordamos la pasión, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los judíos celebraban la Pascua en la primera luna nueva de primavera. Recordaban que Dios los ayudó a liberarse de la esclavitud en Egipto. Pascua quiere decir paso, es decir, paso de la esclavitud a la libertad. Tenían instrucciones precisas de cómo celebrar esta cena. Tenían que sacrificar un cordero por familia y comer el asado junto a un pan sin levadura. Es así como Jesús quiso celebrar esta cena con sus discípulos en el salón que hoy llamamos cenáculo. Llegó el día de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar este mundo al Padre. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles: vayan a preparar lo necesario para la cena pascual. Ellos le preguntaron: ¿Dónde quieres que le preparemos? A la entrada de la ciudad encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo a la casa donde entre y digan a su dueño: el maestro manda preguntarle, ¿dónde está la sala en que podré comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en el piso alto una pieza grande, arreglada con almohadones. Preparen allí lo necesario. Fueron a la ciudad y encontraron al hombre del cántaro, y lo siguieron. Al llegar salió el dueño de la casa y le dijeron: El maestro manda preguntar, ¿dónde podremos celebrar la Pascua? Este salón está dispuesto para que el Señor celebre la cena pascual con ustedes y los demás discípulos. Los discípulos entraron y encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. ¿Te imaginas al mismo Hijo de Dios lavando los pies a sus discípulos? Hace más de 2000 años la gente no usaba zapatos, sino únicamente sandalias, y cuando viajaban lo hacían caminando. En ese tiempo, la costumbre de la época era que cuando alguien llegaba de visita y era de un largo viaje, el sirviente de la casa le lavaba los pies. Pero en este caso, Jesús, el Rey de Reyes, en nombre sobre todo nombre, lavó los pies a sus amigos. Ellos no entendían por qué lo hacía, incluso Pedro se negó a que Jesús le lavara los pies, pero al final aceptó. Por la fe sabemos que Jesús nos busca, quiere sanar nuestras heridas, curar nuestros pies de las llagas de un andar cargando de soledad, limpiarnos del polvo que se fue impregnando por los caminos que cada uno tuvo que transitar. Él viene a nuestro nuevo encuentro para calzarnos de nuevo con la dignidad de los hijos de Dios. Nos quiere ayudar a buscar, a recomponer nuestro andar, reemprender nuestro caminar, recuperar la esperanza, restituirnos en la fe y en la confianza. Vivir supone ensuciarse los pies por los caminos polvorientos de la vida, de la historia. Todos tienen la necesidad de ser purificados, de ser lavados. Durante la cena, sabiendo Jesús que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa. Se quitó sus vestidos. Y, tomando una toalla, se la ciñó. Luego echó agua en un lebrillo. Y se puso a lavar los pies de los discípulos, a secárselos con la toalla con que estaba ceñido. Llega Simón Pedro, le dice:
No me lavarás los pies jamás. Si no te lavo, no tienes parte conmigo. No solo los pies, sino hasta las manos y la cabeza. El que se ha bañado no necesita lavarse, está del todo limpio. Y ustedes están limpios, pero no todos. Sabía quién iba a entregar y por eso dijo, no están limpios todos. Después que le lavó los pies, tomó sus vestidos, se vistió, volvió a la mesa y le dijo: ¿Comprenden lo que he hecho por ustedes? Ustedes me llaman el Maestro y el Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque yo les he dado ejemplo, para que ustedes hagan lo que yo he hecho con ustedes. Que una cena o una comida entre amigos es un momento de alegría para platicar y reírse. Imaginémonos cuántas anécdotas han vivido todos juntos a lo largo de 3 años. Jesús quiere esta cena tan especial con sus amigos. Sin embargo, en medio de la alegría, Jesús les dice que uno de ellos lo va a traicionar.
Aún así, Él los sigue amando, pues Él sabe que es voluntad de su Padre Celestial, pero Él sabía lo que iba a pasar, pero quiso convivir con ellos como una forma de despedirse, pues Él sabía que unas horas más tarde sufriría en agonía, pasión y muerte en la cruz. Fue la última cena en que hizo sacerdotes a sus discípulos e instituyó el sacramento de la Eucaristía. Jesús les deja el poder de convertir el pan y el vino, cuerpo y en su sangre. Es que Jesús se queda con nosotros hasta el fin, en ese pedacito de pan que recibimos cuando vamos a comulgar. La última cena fue la primera misa. Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo: He deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de ir pasión, porque les aseguro que ya no la comeré más hasta que llegue su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Mientras comían, Jesús tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen, que este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después, tomando la copa, dio gracias y se la pasó diciendo: Tomen y beban, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será entregada por muchos para el perdón de los pecados. Y les aseguro que ya no la volveré a beber hasta el día en que la beba con ustedes en el reino de mi Padre. Luego Jesús les dijo: En verdad les digo, uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros, pues no sabían a quién se refería. Uno de sus discípulos, Juan, el discípulo que Jesús más amaba, estaba recostado junto a él en la mesa, y Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara de quién hablaba. Señor, ¿quién es? Jesús le contestó: Voy a mojar un pedazo de pan en el plato. Aquel que se lo dé, ese es. Jesús mojó un pedazo de pan y se le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Apenas Judas tomó el pedazo de pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los que estaban en la mesa comprendía por qué Jesús se lo decía. Como Judas tenía la bolsa común, algunos creyeron que Jesús quería decir: compra lo que nos hace falta, o bien da algo a los pobres. Judas se comió el pedazo de pan y salió inmediatamente. Era de noche. En este día Jesús nos enseña el mandamiento nuevo, el mandamiento del amor. Jesús ya no se conforma con que amemos a nuestros enemigos, ni que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Este día Jesús nos manda a amar como Él nos ha amado. Nuestro Señor no nos hace una invitación o una sugerencia, nos hace un mandato y nos dice: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Pero, ¿cómo nos ha amado Jesús? Jesús nos ha amado hasta el extremo, hasta dar su vida por nosotros. Jesús nos da ese ejemplo de amor y entrega y nos dice: no hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Jesús nos manda a amar dándonos en servicio a los demás, con el mismo amor y misericordia que Él trató a los pobres, a los enfermos, a los marginados y a los pecadores. Cuando Judas salió, Jesús dijo: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Por lo tanto, lo introducirá en su propia gloria y lo glorificará muy pronto. Hijos míos, yo estaré con ustedes por muy poco tiempo.
me buscarán, y como ya le dije a los judíos, ahora se los digo a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado. En esto reconocerán que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Simón Pedro le preguntó: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: A donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no puedo ir contigo? Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Pedro, ¿dar tu vida por mí? En verdad te digo de que antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Pedro insistió, Aunque tenga que morir, jamás te negaré. y los demás discípulos le aseguraban lo mismo. Allí se encontraba el Salvador del mundo. No hay palabras para describir su dolor que oprimía su alma, sumergido en un mar de tristeza, una terrible soledad, angustia ante el sufrimiento y la muerte, sabiendo que había sido traicionado. El tiempo de la prueba se acercaba. Postrado en tierra, derramando lágrimas y sudor que se convertían en gotas de sangre, tomó todos los pecados sobre sí y se sometió en obediencia a su Padre Celestial. Después de la última cena, Jesús sintió una inmensa necesidad de orar. Su alma sintió una tristeza de muerte y se fue a orar al monte de los olivos como era su costumbre. Jesús y sus apóstoles llegaron a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: Vamos, siéntense aquí, mientras yo voy más allá a orar. Pedro, Santiago, Juan, acompáñenme. Jesús sabía que se avecinaban las horas más terribles de su vida. Llegaron a un lugar llamado Getsemaní. Las horas habían avanzado y el negro manto de la noche se había extendido. Los discípulos notaron que Jesús estaba realmente muy angustiado, pero no se los hicieron saber. Jesús les dijo: Vamos, quédense aquí a ver. Mi tristeza es muy grande que casi me aplasta. Se apartó de ellos y se puso de rodillas. Jesús exclamó: Padre, si es posible para ti, aleja de mí este sufrimiento, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús siguió musitando palabras entre sus labios. Miraba al cielo en una actitud suplicante. Después regresó donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. Con ternura los despertó y les dijo: Pedro, Santiago, Juan, despierten. ¿No han sido capaces de velar conmigo siquiera una hora? Velen y oren, para que no caigan en tentación. El espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Oren. Diciendo esto, se alejó nuevamente y se puso en comunión con Dios. Padre, si este es el cáliz que tengo que tomar, si el sufrimiento que tengo que pasar es el único camino, entonces, Padre mío, que se cumpla tu santa voluntad. El maestro permaneció unos minutos más. Otra vez volvió donde estaban sus discípulos y comprobó que estaban dormidos. Los despertó y esta vez los seguidores de Jesús estaban muy apenados. Ya no supieron qué decirle a su maestro. Jesús se limitó a mirarlos con más ternura que nunca. Sonrió amorosamente y volvió a su lugar de oración. El divino maestro se arrodilló y dijo las mismas palabras. En ese momento el Señor se estremeció. Gruesas gotas de sudor escurrían bajo su rostro, que al caer al suelo se habían convertido en gotas de sangre. A cada instante el maestro sufría, y entre más y más sufría, se le apareció un ángel del cielo que venía a confortar.
Jesús empezó a entablar una lucha contra la misma muerte. Oraba con más insistencia. Su rostro se tornó más triste. Y tratando de no apurar el amargo cáliz de su amargura, las horas transcurrieron lentamente. Los momentos dramáticos de la vida de Jesús apenas comenzaban. Él lo sabía, sin embargo, aceptó su destino. Al terminar su oración, volvió donde se encontraban sus discípulos. Los volvió a encontrar dormidos. El maestro les dijo: ¿acaso siguen dormidos? Vamos, levántense. Mi hora se ha llegado. Ya viene el que me va a entregar. Estaba Jesús en el hablando, cuando sus oídos estallaron con un griterío de rebelión y tumulto. Su corazón dolido palpitaba por tanta crueldad. Luego de haber orado, ya estaba preparada para recibir al traidor. En ese momento llegó Judas, uno de los 12. Iba acompañado de una chusma armada con espadas y garrotes, enviada por los jefes de los sacerdotes y por las autoridades judías. El traidor les había dado esta señal: A quien yo doy un beso, arréstenlo. Se fue directamente donde Jesús y le dijo: Maestro. Y le dio un beso. Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Entonces se acercaron a Jesús y lo arrestaron. Pedro sacó la espada y hirió al sirviente del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Entonces Jesús le dijo: Pedro, vuelve la espada a su sitio, pues quien usa la espada padecerá por la espada. ¿No sabes que puede invocar mi Padre y él? Al momento me mandarían más de 12 ejércitos de ángeles, pero así había de suceder y tienen que cumplirse las escrituras. Mientras Jesús decía estas palabras, sonó la oreja del sirviente del sumo sacerdote. Entonces Jesús dijo a la gente que quería prestar: A lo mejor buscan un ladrón y por eso han salido a detenerme con espadas y palos. Yo, sin embargo, me sentaba diariamente entre ustedes para enseñar, en el templo para enseñar, y no me detuvieron. Pero todo ha pasado así para que se cumpliera lo escrito por los profetas. Entonces todos los discípulos huyeron, abandonaron a Jesús. Los que tomaron preso a Jesús lo llevaron a casa del sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los maestros de la ley y las autoridades judías. Este día Jueves Santo que acabamos de recordar, nuestro Señor Jesucristo conmemora la institución de la Eucaristía en la última cena como un regalo de amor, el sacramento de orden sacerdotal, con las palabras mismas de Jesucristo: hagan esto en memoria mía. Festejamos a todos los valientes que dijeron sí. Cristo, por el gran amor que nos tiene, se quedó con nosotros en la Eucaristía para guiarnos en el camino de la salvación. En ella nos deja su cuerpo y su sangre cada vez que asistimos a la Santa Misa. El lavatorio de pies, con el que festejamos a todos aquellos que dedican su vida a servir de manera humilde y extraordinaria a los demás, cumpliendo el mandamiento de Cristo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Con este pasaje nos enseña a servir con humildad y de corazón. En la oración en el huerto de Getsemaní, Jesús en esos momentos sentía miedo, angustia ante la muerte, tristeza por ser traicionado, su soledad, su compromiso por cumplir la voluntad de Dios, su obediencia a Dios Padre y su confianza en Él. En este día nos enseña la virtud de la obediencia, la generosidad y la humildad. Y hoy en día, después de más de 2000 años de este hecho histórico, vemos con claridad que algo permanece. El amor siempre está aquí. Ese amor que compartió Jesús en aquella cena sigue vigente hasta el día de hoy. Cada vez que vemos un sacerdote, cada vez que celebramos una Eucaristía, cada vez que nosotros mismos hacemos un acto de misericordia, que damos de comer al hambriento, de vestir al que está desnudo y de visitar al enfermo. No solo estamos recordando aquel testamento de amor, sino que estamos imitando a Jesús, como a Él le gusta que seamos con nuestros hermanos desamparados. Y Jesús nos dirá: vengan benditos de mi Padre,